¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Una nueva denuncia de corrupción rodea al Ministerio de Salud y al gobierno en transición por la compra de reactivos para las pruebas PCR de coronavirus. Esta compra estaba a cargo de AICEM. Actualmente el Ministerio de Salud suspendió esta compra por las denuncias de corrupción. AICEM desconoce certificación solicitada y autoriza certificación no contemplada para adjudicar a LOSA Holdings. En el documento de convocatoria para la compra de reactivos, AICEM no puso los requisitos que ahora está exigiendo a la empresa para adjudicarla. Estaría a punto de adjudicar a una empresa que estaría cobrando más del doble de lo que produce la empresa uruguaya. La AICEM nuevamente se envuelve en un escándalo por la compra de 672,000 test de coronavirus tras decidir adjudicar la compra a una empresa con sede en Estados Unidos para la venta de estos test de industria china con un costo de $11 por unidad frente a los $4.7 propuestos por ATGN. La ministra de Salud manifestó a través de un mensaje de Twitter que cualquier empresa que pretenda vender estos test tiene que tener la certificación FDA o CE por estándares de calidad. Sin embargo, en el pliego petitorio de especificaciones emitido por la AICEM, no figura la certificación CR Comunidad Europea para aplicar el proceso de licitación y aún así las autoridades bolivianas deciden adjudicar a la empresa. Lo llamativo del caso es que la AICEM contempla y valida como una certificación el ISO 13485, pero cuando ATGN presenta esta certificación internacional, deciden manifestar que este requisito no es reconocido como un estándar de calidad por las autoridades bolivianas. Por lo que basándose en este requisito, el gobierno boliviano decide, pese a una diferencia de 25 millones de bolivianos menos frente al precio de LOSA Holding, se adjudica la compra a esta empresa que tiene sede en Miami, Florida, y que está representada por Isaac Eisenstadt. Escuchemos una parte de este informe donde también habla el representante de la Cámara de Senadores vinculado justamente a los temas de salud y se explica con mayor detalle este escándalo de corrupción que rodea al gobierno. Actualmente el Ministerio de Salud suspendió este proceso hasta que se haga una verificación completa. Escuchemos este informe y luego continuamos. Ahora de una delicada denuncia que ha presentado en las últimas horas el representante de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia. Estamos hablando del señor Óscar Toledo, quien denuncia un sobreprecio de 25 millones de bolivianos en la compra de 672,000 test PCR para el COVID-19. Nuevamente entra en escena la AICEM, el Ministerio de Salud. Es una pena que en esta situación y en este momento se lucre con la vida de los bolivianos. El representante de la Cámara Uruguaya de Comercio de nuestro país ha expresado su preocupación, ha expresado su malestar y ha dicho que nuevamente entran en escena los intermediarios. Ha dicho que la diferencia de los 25 millones de bolivianos habría que investigar a dónde van a ir a parar, teniendo en cuenta que la empresa uruguaya que ha presentado el costo más bajo para la fabricación y entrega de estos test tiene la certificación del laboratorio Pasteur de París, pero además es una empresa que está comercializando por sus bajos costos los test a diferentes países de la región. Y la pregunta que nos hacemos, si tenemos unos mismos valores en el mundo de estos kits, ¿a dónde va, a qué bolsillo va esa diferencia plata? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Óscar Toledo habla de un sobreprecio y dijo que se está jugando con la salud de la gente.
se pudieron haber adquirido con estos 25 millones de bolivianos 1.300.000 kits para poder tomar las pruebas y el test del coronavirus. Esta empresa cotiza 22 millones, un total de 672.000 kits, y le adjudican a una empresa china, no muy conocida, pero bueno, con el doble de precio. La empresa china presenta 47 millones y pico. Preocupa esa diferencia de precio porque podrían haber comprado el doble de kits y salvar más vidas. Argumenta que no cumplimos en lo que es la especificación técnica. Totalmente falso. Esto tiene que conocer la población, tiene que conocer la opinión pública, que no es correcto. Esto es una barbaridad. A diferencia de estas adjudicaciones que se trabajan con intermediarios. Yo pienso que hay que ponerle un freno a esto. Entonces no puede ser que juguemos con la salud de la gente, con la posibilidad, como hemos hablado y usted dijo, que con la misma plata que le estarían adjudicando a esta gente, compraríamos 1.300.000 kits. No se ha firmado el contrato. O sea que estamos a punto de parar el proceso y que esta gente se golpee el pecho y haga la cosa bien. Es una barbaridad que se haya un sobreprecio de estas características cuando se puede solucionar esta compra con menos de la mitad del precio como le estoy manifestando. De acuerdo a la documentación de la ICEN, LASA Holding no cuenta, por ejemplo, con la certificación FDA en los test PCR que se pretenden entregar a el gobierno nacional, pero también en el caso de los termorrecicladores PCR en tiempo real. Las observaciones en torno a LASA Holding establece que no cuenta con certificados de garantía en Bolivia, funcionamiento en altura, instalación y puesta en marcha, además de la capacitación práctica. Y las repercusiones sobre este caso no se dejaron esperar. Este es un tema más de un acto de corrupción bochornoso, de unos precios comparativos abismales. Este síndrome de intermediarios se prestan simplemente para llevarse la plata del pueblo boliviano. Esto no lo habíamos visto ni en el proceso del partido político del MAS. Deben de revertir de manera inmediata este proceso de contratación. Es que hay un sobreprecio. Se ha descubierto que ese es el sistema mejor porque el culpable siempre va a aparecer el intermediario. La pregunta siempre es, ¿y el intermediario con alguien se reparte la plata para poder tener el monto correspondiente? Y eso, ves que la suma es realmente enorme. Ellos habrán agarrado y habrán recibido ese dinero y se han quedado con el dinero, el intermediario. O ese dinero, lamentablemente, ha sido repartido a aquellos que han jugado en el sistema y le han dado la calificación que le han dado. El presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Eric Morón, también se ha referido a esta denuncia respecto a un presunto daño económico al Estado boliviano y ha manifestado que va a solicitar un informe oral a el ministro de Salud, en este caso la ministra de Salud, Heidi Roca, para que dé pormenores y detalles respecto a cómo es que se sigue disponiendo de los créditos internacionales y de los recursos económicos y que no se está velando por los intereses de los bolivianos, sino más bien parece estar velándose por el bolsillo de algunos funcionarios. Bueno, es realmente lamentable y espero que a través de las redes la presidenta tome atención, porque está clarísimo que toda esta pandemia, que todos estos problemas de salud ha servido simplemente para llenarse los bolsillos y dejar a los bolivianos encerrados prácticamente sin solucionar los problemas. Este es un tema más de un acto de corrupción bochornoso, de unos precios comparativos abismales de la realidad en lo que se pueden realmente acceder a este tipo de pruebas. Es más, si se están haciendo rastrillajes en muchos municipios de nuestro país, es precisamente porque copiaron el modelo que usaron en otros municipios del país vecino hermano de Uruguay. Pero sin embargo, teniendo unos productos que tienen la misma similitud, la misma cualidad que otros productos que ofreció una empresa china, y más aún que abaratan el costo. Hay preocupación porque otra vez aparece en escena un intermediario, es decir,
Uruguay ofrece la venta directa por 22, casi 23 millones de bolivianos. Hay una empresa que aparece, que es intermediaria y que ofrece los mismos test, solamente seguramente uno dirá Made in China, el otro dirá Made in Uruguay, pero la diferencia es de 25 millones de bolivianos. Bueno, estamos hablando de prácticamente más de 3 millones de dólares y el gran problema que ha surgido en todos los procesos de corrupción que han habido durante estos 8 meses son prácticamente la presencia de intermediarios. Como si nuestro país o como si el gobierno nacional no pudiera acceder de manera directa a la compra de estos productos. Y no solamente por el hecho que acabamos de conocer recientemente en las redes, que esperemos que llame la atención a la presidenta del Estado, porque según ella recompone muchas decisiones a través de información que escuchan las redes. Hemos visto el caso de los respiradores, por ejemplo, que ha habido un sobreprecio tremendo precisamente por la presencia de intermediarios. Hemos visto casos de IPFB que surge exactamente lo mismo, presencias de brokers intermediarios que elevan los costos. Entonces, este problema o este síndrome de intermediarios se prestan simplemente para llevarse la plata del pueblo boliviano, en este caso en específico, porque nos están metiendo la mano al bolsillo en plena pandemia, en plena crisis, en pleno problema de salud. Este es un hecho totalmente reprochable, totalmente bochornoso, a tal punto que el mismo país vecino, la Cámara Uruguaya en este momento, es la que está haciendo la denuncia en específico. Esto nunca antes se había visto, que otro país o la Cámara de otro país esté denunciando a nuestro país. Esto no lo habíamos visto ni en el proceso del partido político del MAS. El MAS fue tan corrupto que hizo actos de corrupción en 14 años y este gobierno lo ha mejorado, lo ha corregido y ha creado intermediarios para hacer los mismos hechos de corrupción de los cuales ya estamos cansados todos los bolivianos. El requisito parecería ser para este gobierno los intermediarios, diputado, porque sucede que no compran nada sin que hayan intermediarios, o le ponen un mejor término para que no suene tan grosero, ¿no? El representante de la empresa en Bolivia. Aquí el tema de los intermediarios es un gran problema de fondo, ¿no? Junior, usted se recuerda un tema de la compra de gas lacrimógeno, por ejemplo, que hizo el gobierno nacional precisamente a través de intermediarios. No nos olvidemos del caso de IPFB Seguros a través de intermediarios. No nos olvidemos del caso respiradores precisamente a través de intermediarios. Y ahora surge este caso de las pruebas rápidas, una vez más, a través de intermediarios. Son 4 hechos funestos que han surgido en el tema de la pandemia o la emergencia sanitaria, donde han habido la aparición de unos intermediarios. Estaría bien que hayan intermediarios si abaratan los costos para los bolivianos. Pero en este caso específico, la aparición sorprendente, imaginativa de los intermediarios es para elevar los costos de los cuales el gobierno nacional tiene que comprar para solucionar los problemas de los bolivianos. Un caso recientemente, que es el que estamos en este momento compartiendo, es el caso de estos exabruptos 25 millones de bolivianos, precisamente, una vez más, por la aparición de intermediarios. Entonces aquí no hay mucho que malpensar. Podríamos malpensar y estar susceptibles si fuera el único caso en estos 8 meses, pero son 4 hechos consecutivos donde aparecen intermediarios, donde no hay nadie encarcelado por ninguno de estos hechos hasta el día de hoy, no hay transparentación de la información, no se sabe qué ha pasado con la presencia de estos intermediarios. Lo único que sabemos es que cada vez el Estado boliviano gasta más plata a consecuencia de esta llamada pandemia sanitaria. ¿Qué se debería hacer, diputado, teniendo en cuenta que la adjudicación fue el pasado martes y este lunes se firma ya el contrato para que Bolivia desembolse los casi 48 millones de bolivianos? Lo que se debe hacer es anular de manera inmediata este proceso de contratación. El principio de la lucha contra la corrupción no es simplemente una lucha contra el MAS, es una lucha contra cualquier partido político que esté gobernando al pueblo boliviano y que nos esté metiendo la mano en el bolsillo, y más ahora que hace falta pan en la mesa. Hoy en día los bolivianos no tenemos ni plata en el bolsillo ni pan en la mesa, y más encima, a consecuencia de los intermediarios, nos estén socapando o nos estén queriendo robar prácticamente 25 millones de bolivianos en un proceso de compra donde existen otras empresas, como la empresa uruguaya en particular, que tiene el mismo producto con las mismas condiciones, posiblemente con diferente marca,
pero ataca exactamente lo mismo, abaratándonos más de $3 millones a nosotros, a los bolivianos. Bueno, pero ¿qué dice el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, el doctor Ciro Zavala, respecto a esta denuncia en el cual nuevamente aparecen intermediarios y nuevamente se opta por uno de los precios más altos que se presenta para la compra de estos test PCR para el coronavirus? Ciro Zavala cuestiona, condena, rechaza y anuncia un proceso de investigación a esta licitación que provoca un daño económico a los intereses de los bolivianos. Y la conclusión más importante, en la apariencia, es que hay un sobreprecio en algunos de estos elementos y que si uno los suma y los pone en orden, llegaríamos hasta algo así como 25 millones en el sobreprecio de lo que corresponde a sistemas de bioseguridad y también a sistemas que corresponden a kits. Cuando vemos aquí, a mí primero me llamó la atención el precio referencial y el precio final. Si tú te fijas en los precios referenciales y el precio final, parecería que se colocó un precio referencial que en el caso, por ejemplo, del ítem 1, el precio referencial es de un monto bastante mayor al precio al que ha sido adquirido. Lo que quiere decir que podría ser que hay algo especial, ¿no? Si tú pones un precio referencial de 100 y después te lo venden en 50, ¿por qué el precio referencial está en 100 y no está en 60, en 70? Algo cerca al precio al que te han vendido. Creo que ahí podría haber un error importante, considerándolo error, considerándolo algún sistema de procedimiento o considerándolo algo intencionado. ¿Cómo ve, senador, usted nuevamente intermediarios en escena? Uruguay vende directo, la China, o por lo menos estos test que son chinos, a través de un intermediario, lo que parece nuevamente encarecer el precio final. Lo que hemos visto, y ya lo hemos comentado contigo alguna vez, Junior, se ha descubierto que ese es el sistema mejor porque el culpable siempre va a aparecer el intermediario. Al culpable porque aparenta no ser el precio el que lo ha puesto el Estado, sino lo ha puesto el intermediario. Por lo tanto, el que sería el doloso sería el intermediario. Y lo que es interesante, la pregunta siempre es, ¿y el intermediario con alguien se reparte la plata para poder tener el monto correspondiente? O sea, si a vos te sobreprecian a través de intermediarios, aparece obviamente la figura de que, ¿y dónde se ha ido la plata? Y de hecho lo hemos visto en el caso de respiradores, está muy claro que aparecieron intermediarios que declararon que al ser intermediarios tenían que tener una suma X de dinero sobre los otros y le habían aumentado. Y eso ves que la suma es realmente enorme comparada con los... Ahora, ellos habrán agarrado y habrán recibido ese dinero y se han quedado con el dinero, el intermediario. O ese dinero, lamentablemente, ha sido repartido a aquellos que han jugado en el sistema y le han dado la calificación que le han dado y todo lo que sucede cuando se hace un acto de licitación a nivel público y peor todavía internacional. ¿Qué hacer de aquí en adelante, senador? ¿Se debería, no se debería firmar el contrato? ¿Se debería aclarar primero esta situación, teniendo en cuenta que estamos hablando de 3.5 millones de dólares de diferencia, ¿no? Habría que ver, los médicos, los entendidos en la materia, tendrían que ver cuál es la diferencia. De repente solamente la diferencia es que uno dirá Made in China, el otro dirá Made in Uruguay. Es que hay que hacer una impugnación, porque así se llama. Las empresas en general impugnan a la ganadora, porque a veces dicen que el procedimiento no está bien. Ese es un sistema de transparencia muy interesante en el acto de las licitaciones. Se salen todos los resultados, se muestran los resultados y los resultados pueden ser impugnados. En este caso, lo primero que yo esperaría es que las empresas los impugnen. Hay algo que hemos aprendido también, y tú lo has visto con el famoso avión griego, ¿no? O diré, avión que se queda en Grecia. Es muy claro, cuando te han descubierto que estás robando, ya no robas, aparentemente, porque el delito no se ha consumado en otras cosas. Y cuando los delitos aparentemente no se han consumado, entonces ya no existe
la presión de la justicia importante. Te agarraron en curva, a veces es mejor que se consume el conflicto, que se demuestre el conflicto y no prevenir, porque cuando se previene no se consume el delito. Esto es un problema de la justicia, pero bueno, lamentablemente no podemos modificar las leyes. No sabemos quién autorizó la compra, porque la ICEN es independiente, pero sí coordina con el Ministerio de Salud. Es decir, no sabemos si ordenó o aprobó la compra a Fernando López o Heidi Roca. Exactamente, en este momento, cuando tú revisas las firmas y todo el procedimiento, seguramente en el momento, esto se hace a través de la ICEM. Estos documentos son documentos de la ICEM, y si tú ves las firmas finales, no tienen una firma final de alguien, autoridad jerárquica responsable, sino tienen las firmas de 3 personas, entre los que está un informático, está alguien que dice que maneja la parte bioquímica, que no es, o sea, esto no solamente se debe calificar dentro del ámbito bioquímico, y la parte de alguien que corresponde a la estructura de la ICEM, pero no son las autoridades. ¿En qué momento no hay forma de que se cambie? Es cuando se va a hacer el contrato. El rato que hagas el contrato, quien hace el contrato es la ICEM, y se supone que debería venir algún tipo de aprobación de parte del ministerio, porque debería consultarte al ministerio, porque es una institución, aunque es descentralizada, no quiere decir que sea totalmente independiente, es del ministerio. De hecho, en el organigrama del ministerio vas a encontrar que esté ICEM, pero como institución que es independiente en el sentido de autonomía, entre comillas. Si ves en el caso de los respiradores, bueno, la firma en que dijo que se compre esos equipos y por eso está en conflictos fue la del ministro en esos momentos, Navajas. Esos son los detalles de esta irregularidad en la compra de reactivos para pruebas PCR, que inicialmente se tendría que haber adjudicado a una empresa uruguaya, pero posteriormente, por observaciones que hizo el gobierno, terminaron adjudicando a una empresa que está cobrando 25 millones de bolivianos más. Lo raro en todo este proceso es la diferencia de costos por un lado y por otro que también hay intermediarios. Una situación que ha sido sumamente observada en el anterior proceso, por ejemplo en la compra de respiradores. Al respecto de esta denuncia, que otra vez rodea al Ministerio de Salud y al gobierno en transición, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será real que el gobierno en transición una vez más está metido en un escándalo de corrupción? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.